Bienvenido a una lección para determinar el valor de una anualidad. Los objetivos de este video son definir una anualidad, y luego determinar el valor de la anualidad. Una anualidad es una secuencia de pagos iguales hecho en igual intervalos de tiempo. Por ejemplo, una IRA, o una cuenta de jubilación individual, es una cuenta donde puede hacer depósitos mensualmente para acumular suficiente dinero para retirarse. El valor de una anualidad es la suma de todos los depósitos con todos los intereses ganados. Ahora, este video solo abordará anualidades ordinarias cuando los pagos se hagan al final de cada período. Si los pagos se hacen al principio de cada período, la fórmula sería diferente y se llama un vencimiento. Antes de mirar un ejemplo, revisemos las tres fórmulas básicas utilizadas para calcular el interés. Por interés simple, el interés se paga una vez por año. Para un interés compuesto, el interés se paga n veces al año. Entonces, si está compuesto mensualmente, n sería 12, trimestralmente n sería 4, y tanto. Y entonces por interés continuo, el interés se paga continuamente. Echemos un vistazo a un ejemplo básico antes de echar un vistazo a la fórmula utilizada para determinar el valor de una anualidad. Digamos que deposita $500 al final de cada año durante 3 años en una anualidad que paga el 5% de interés simple anual. ¿Cuál es el valor al final de 3 años? Al hacer los depósitos al final del año, al final del primer año hacemos nuestro primer depósito de $500. Entonces, el valor sería de $500. Ahora, al final del segundo año, ganaremos intereses por los primeros $500, y luego agregar otro $500 al saldo. Entonces tendríamos $500 desde el primer año x1 más 0.05 utilizando la fórmula de interés simple donde sería igual a 1 más el nuevo depósito de $500. Vamos a ver cuál sería el nuevo equilibrio. Tenemos 500x, esto será 1.05 más el nuevo depósito de $500. Al final del año 2, tenemos $1.025. Ahora, todo el año 3 los $1.025 ganan un interés simple del 5%. Y luego al final del año hacemos otro depósito de $500. Este sería el valor de la anualidad al final de los 3 años dados. Usamos 5% de interés simple con depósito al final de cada año. Tenemos $1.756.25. Entonces, a partir de este ejemplo, puede ver el patrón que se está desarrollando. Sin embargo, si estamos compuestando intereses mensuales con depósitos mensuales, puede ver que este método sería a mucho tiempo consumo. Entonces hay una fórmula que podemos usar para determinar el valor de una anualidad basada en el número de compuestos por año y el número de depósitos por año. Y aquí está. Así sería la tasa de interés nominal anual. Sería el número de años. N es el número de compuestos por año. P es la cantidad de cada depósito, y A sería el valor de la anualidad. Y si estuviéramos tratando con un interés simple, sería igual a 1. Vamos a mirar una pareja de ejemplos. A los 30 años deposita $150 al final de cada mes en una IRA que pague 4% de interés completo mensualmente. A la edad de 65, ¿cuál sería el valor de la anualidad y cuánto interés ganó? Así que este sería un buen ejemplo si empieza a ahorrar temprano. Ahorraría $150 al mes, suficiente para retirarse. Vamos a ver si podemos determinar todos los valores aquí en la fórmula. Así que el valor de la anualidad será igual a P, que es nuestro depósito mensual x la cantidad 1, más la tasa expresada como un decimal, que será 0.04, dividida por n, el número de compuestos por año, es mensual así que n es 12. Y aumente esto al poder de nxt donde n es el número de compuestos, eso 12, por año, y t es el número de años. Bien. De 30 a 65 eso serán 35 años. 1. Hay nuestro numerador. Y divide esto por R dividido por N donde R es 0.04 y N sería 12. Entonces, desde aquí iremos al cálculo.
Comenzaremos con la paréntesis para el numerador de 150. Y luego tendremos dos paréntesis abiertas, un más 0.04 dividido por 12. Y levanta a la potencia de 12 por 35, 1. Y entonces una paréntesis cerrada para nuestro numerador, y luego dividiremos por un denominador de 0.04 dividido por 12. $137.059.65 aproximadamente. Ahora, la segunda pregunta me pregunta: ¿cuánto interés ganamos? Bien, este es el saldo de la cuenta, pero para descubrir cuánto interés ganamos, tenemos que determinar cuánto dinero dejamos en la cuenta. Podemos hacer esa bonita fácilmente. Depositamos $150 x 12 por cada año, y luego depositamos esto por 35 años. Tenga multiplicar esto por 35. Eso nos dará la cantidad total de nuestros depósitos. Depositamos un total de $63.000 en esta anualidad. Entonces, si tomamos el saldo de la cuenta y restamos nuestros depósitos, esto nos dará el interés total ganado. Y eso va a dar $74.059 estadounidenses con 64 centavos. Ahora, para el segundo ejemplo, vamos a ver la misma situación excepto en lugar de comenzar a los 30 años. ¿Qué pasa si empieza a los 40 años? ¿Cómo cambiará eso en saldo, así como la cantidad de interés ganado? Entonces, la fórmula que se verá casi exactamente igual que ahora va a ser 25 en lugar de 35 porque estamos empezando a ahorrar 10 años más tarde. Así que nuestro exponente aquí va a ser de 12x25 exaneutones lugar de 12 por 35. El interés es igual al igual que ser compuesto mensualmente. Así que veamos lo que esto nos daría. Así que pasaremos por el mismo proceso en nuestra calculadora. Solo recuerde, necesitamos otro conjunto de paréntesis para el numerador y el denominador para mantener todo recto. Así que ahora avise el saldo bajado considerablemente. Ahora es solo $77.119 con 42 centavos aproximadamente. Vamos adelante y determine el interés total ganado. Así que la cantidad total depositada sería 150 por mes. So x 12 por 25 años. 150 por 12 por 25 igual $45.000. Esta es la cantidad total depósito en los 25 años. Entonces, si tomamos el saldo y restamos la cantidad que depositamos, que nos dirá el interés total ganado, vamos a tener $32.119 con 43 centavos. Así que de nuevo, si ahorramos por 25 años, tenemos un saldo de aproximadamente $77.000. Hemos ganado unos $32.000 de interés. Pero si comenzamos solo 10 años antes, tenemos un saldo mucho más grande en la cuenta de aproximadamente $137.000. Sería más de doble la cantidad de interés ganado. Así que supongo que nos dice que si es posible, debemos comenzar a ahorrar para retirarnos lo antes posible. Espero que hayas encontrado esto útil. En la parte 2 miraremos cómo podemos determinar estos valores muy rápidamente en la calculadora gráfica T84.